Muy bien, pues empezamos. Como somos tres y no cuatro, como la vez pasada, pues tal vez tengamos un poquito más de tiempo. En todo caso, espero que no sea a ritmo de ametralladora, pero es que todos queremos decir muchas cosas y a veces no se puede. Entonces voy a compartir y aquí está. Vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Ahí va, sí se ve. La abro. Sí. Ahí estaría. Bueno, el tema para este encuentro, debate e intercambio de la CIAC es el arte rupestre y la astronomía. Y lo que he querido aquí enunciar es brevemente lo que yo considero que debe tomarse en cuenta, pero seguramente más de uno de ustedes ha ya trabajado este tema, pero es como para, digamos, introducir las preguntas que seguramente va a haber. Es decir, el tema de la pintura, perdón, del arte rupestre que incluye la pintura como los petroglifos, es un tema muy popular en nuestros países. Aquí en México hay mucha gente que plantea el estudio. Hay mucho material por ahí. Obviamente que cuando aparecen soles, lunas, estrellas, bandas que pudiera ser la Vía Láctea o personajes que sugirieran que alguien está observando, o animales para pensar en constelaciones, o algunos diseños geométricos con cuentas, pues eso inmediatamente llama la atención y vale la pena entonces asomarse al cielo. Ahora, algo yo creo que es fundamental para esto es que se asegure que cuando en un abrigo rocoso, en una cueva, haya alguno de estos elementos, pues sería interesante probar si desde la pintura, si desde el petroglifo puede verse el cielo, porque si está en el fondo de una cueva, pues no podremos tan fácilmente asociar a algo en el cielo. Otra cosa fundamental es la datación, y yo creo que es el principal problema para este tipo de arte, que no es fácil datar. Últimamente se han tenido algunos métodos para hacer la datación a través tal vez de estilo o analizando la pintura, los pigmentos, en fin, pero en general lo deseable, que no siempre se puede, es que haya información arqueológica que normalmente el arqueólogo obtiene ahí al pie del arte, donde aparece. Y cuando se trata de objetos, el Sol, la Luna, los planetas que pudieran estar involucrados en esto, es posible, si el tiempo no da para muchos milenios allá atrás, hacia atrás, es posible muchas veces poderlo verificar con una observación directa. Eso es el caso, por ejemplo, de los marcadores teotihuacanos en México. Entonces, rápidamente, este es el ejemplo más famoso de una pintura rupestre con asociación del cielo, la supernova que dicen de los chinos, aunque realmente fueron los astrónomos turcos los primeros que observaron y se observó en muchas partes de Europa. En América, pues esta es una posibilidad en el Chaco Canyon, en Albuquerque, Nuevo México. Esto se ha vendido siempre como la supernova. Pero hace algunos años, Krupp, un colega y sus compañeros fueron al sitio y resulta que este es el lugar donde está la pintura. Allá al fondo, aquí en una rendija, en algo que está aquí, aquí aparece. Entonces, no está muy claro. Él mismo piensa que es necesario hacerlo con más cuidado porque pues él no da el dato, si uno estuviera aquí, ¿qué se vería hacia afuera de la cueva? Entonces es muy importante notar eso. Yo creo que es fundamental ver qué parte del cielo se puede observar desde ahí. En México existe también la propuesta de que hubiera el registro también de esta supernova. A media península de Baja California se encuentra el lugar de la Sierra de San Francisco, que es muy famosa porque aparece gran cantidad de pintura rupestre. En general, estos personajes bicolores y aparecen animales, plantas, peces, es muy interesante. Y por ahí, en algún momento, se encontró en una pequeña escala de 20 por 30 centímetros esta pintura rupestre, que aquí está pintada de nuevo, que sugiere que podría ser aquella. Y entre tanto, como que se desató la fiebre de las supernovas y aparecen en otras regiones cercanas, en Arizona, posibles representaciones. Esta es la primera que les mostré. Pero yo en particular, y hasta ahora nadie se ha puesto a analizar realmente las posibilidades de que pudiera representar esta supernova. Sobre todo porque la datación no es tan fácil. No es fácil
Yo recuerdo que alguien había hecho la datación en general de estas pinturas y se veían como 4.000 años antes de Cristo, algo así, y se había pintado en diferentes etapas. En algún momento, Stanislav, en 1991, plantea la posibilidad del registro de esta supernova en un sitio en el norte de México que se llama Tepehuanes, en el estado de Durango, y aquí, pues, aquí posiblemente podría ser. El problema, de nuevo, es la datación, así que hay que tener mucho cuidado en este arte. Si nos vamos a Teotihuacán, aquí sobre todo no es la pintura rupestre, sino básicamente estos petroglifos llamados marcadores punteados teotihuacanos, que básicamente el diseño dos círculos concéntricos con dos ejes perpendiculares, con diferentes variantes en forma, a veces tienen 1, 2, 3, hasta 4 círculos, y aquí como hay muchos puntitos, hay varias posibilidades de entender esto, como registros de cuentas de días, por ejemplo. Más adelante, seguramente Rafael nos va a platicar sobre este caso, pero yo nada más les voy a platicar de un caso particular que hicimos hace un par de años, un par de arqueólogos y yo. Una ciudad a 35 kilómetros al noreste de Teotihuacán, Chihuingo se llama. Aquí vemos en general la ciudad, hay una pirámide teotihuacana. Ahí se encontraron no menos de 50 marcadores de estos que les mostré, en diferente posición, asociados a cada marcador hay gran cantidad de petroglifos de todo tipo, soles, lunas, en fin. En particular, resulta que un caso especial es este que está casi a nivel de suelo, y aquí aparece, según el registro del arqueólogo, algo que en época muy posterior se identifica como algo brillante. Y uno diría, ¿y qué tendría que ver esto con el cielo? Bueno, pues el arqueólogo que tenía mucho tiempo ahí trabajando, Mateo Barrat, fue el especialista más grande en petroglifos, ya fallecido por desgracia, él decía, de este marcador a el centro de otro marcador, como a unos 300 metros, esa es una dirección muy importante. ¿Por qué? Porque es la dirección norte del cielo. Así que en una noche se fue con un palito muy largo y una lámpara de mano, la amarró y se puso justamente en el otro marcador y tomamos una imagen de larga exposición que nos muestra en efecto, con buena aproximación. Ahora, esto es en la actualidad. Teotihuacán funcionó del 100 al 700 después de Cristo, pero como la ciudad tiene gran cantidad de cerámica y obsidiana, él dice esto debe haber sido entre 300 y 400 después de Cristo. Más exactitud en el tiempo no se puede. Y entonces llegamos a una posibilidad de recuperar una supernova inclusive aquí. Bueno, ellos hicieron un levantamiento muy fino, con curvas de nivel, y encontrar, bueno, los marcadores se les llamó Xi por Chihuingo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y resulta que el marcador más alto en todo el sitio, un pequeño cerro, no tiene 2, sino 4 círculos concéntricos, y gran cantidad, más de 400 puntitos, y a unos 40 metros abajo está el Xi 3, y este Xi 3 es de estilo normal, digamos, pues, ya muy erosionado por reuso, no se sabe cuándo se hicieron estos diseños posteriormente, probablemente, y este es el marcador más alto y el que más puntitos tiene. Entonces, lo que hicimos fue medir la unión de un marcador con el otro. Entonces, bueno, resulta que en el marcador de abajo, desde donde se observaba, se encontró este petroglifo. Uno dice, es una estrella. Bueno, hasta entonces la estrella se asociaba al animalito de mar. Aquí está claramente el número 13, al estilo punto y barra. No solamente los mayas, sino los zapotecos, los teotihuacanos utilizaban el sistema. Y él decía, mira, es el año 13, algo brillante. Y aquí algo brillante igual como con estos diseños en forma de estrella, representándoles así como resplandores radiales, en fin. Y este diseño que está aquí arribita, de un personaje, de una cara elemental, se encuentra en varias partes de la ciudad, y él decía, esto indica observar. Bueno, pues a ver, veamos hacia dónde está orientado esto. Y resulta que él decía entre 300 y 400 debería de haberse hecho esto. Pero resulta que esa línea que unía los dos marcadores señala una posición tan al sur que no vamos a tener ni luz, no vamos a tener ni sol, ni luna, ni ningún planeta. Es muy al sur. Lo único que tenemos cercano, pues, es la constelación del Escorpión, y justamente nos da en el centro geométrico de la cola del Escorpión. Pero resulta
que en el año 393 los chinos registran esta supernova que brilló más que la estrella más brillante del cielo sirio. Y bueno, aquí está en chino, pero según una traducción corresponde que desde el 27 de febrero al 28 de marzo, que en Mesoamérica es época de secas, posibilidades de observación son buenas, ahí se habrá visto la supernova. Bueno, con radiotelescopios como este, que se encuentra en la Sierra Negra del centro de México, es un radiotelescopio de 50 metros de diámetro, y también radioastrónomos en Inglaterra encontraron que justamente en esta posición encontraron en la constelación de la Cola para un chino, encontraron que en efecto sucedió una supernova de 393. Así que probablemente en tiempo y en dirección estemos registrando esto que una vez el arqueólogo lo repintó, diría en el año 393, que corresponde al 13 brillante, y esto no es en náhuatl, esto debe ser probablemente en otomí, que se piensa que es el pueblo que llegó antes que los pueblos de idioma náhuatl al centro de México, probablemente haya sido este registro. Y como decimos, esto es solo una propuesta. Una vez esto lo presenté allá con los colegas de la SEAC, y me decía un colega de Estados Unidos, no, pero es que hay que hacer estadística con esto, es que solamente es un evento único. Bueno, con esto termino. Gracias. Voy a salir. Adelante. ¿Quién quisiera continuar? Hans o Rafael. Hans parece, ¿no? Ajá, adelante. Sí, gusta que continúe yo. Sí. Si puede Correcto, compartir. correcto. Ahí voy, ahí voy. Bueno, pues no se crea, así fue a ritmo de ametralladora, ¿eh? Pero bueno, déjenme ver. Perdón. Ya les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. No sé Ahora si si lo están abre. viendo Ya está esta abierta. parte. No, si lo abre, por favor. ¿Cómo? Se abre la presentación porque está en visión, pero todavía no abierta. Ahí. A ver. Ahí está en Listo. presentar. Listo, sí. Adelante. Barthelemy quiere acceder a la sesión. Ya le dieron, ok. Muy bien. Sí ven entonces bien, ¿no? Sí. Ok, bueno, inicio entonces. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Entonces, igual sigo con un caso específico, ¿no? Eso fue lo que se me pidió, digamos, un caso específico de los trabajos que yo he hecho de manifestaciones rupestres, que es lo que se llama arte rupestre, que se llamaba más bien arte rupestre. Ya ha tenido sus modificaciones, sus modalidades. Yo voy a hablar, igual estamos en México, ¿no? Yo voy a hablar de las Granaditas, que es un sitio que hemos trabajado, está en el estado de Guerrero, en el Pacífico, Océano Pacífico en México. Entonces, déjenme ver, no pasa, no cambia. Ok, no quiere cambiar, lo voy a cambiar con la flechita. Bueno, voy a hablar de un sitio chiquito con algunos petrograbados. Básicamente son grabados en las piedras y vamos a ver un poquito su relación, ¿no? Entonces, el estudio de ese sitio nos remitió a un paradigma pues muy antiguo para los arqueólogos modernos, por decirlo así, para los arqueólogos contemporáneos, los que están ahora, que fue de un estudioso que se llamó Edward Seller, mesoamericanista, que trabajó en México muchísimo, los códices, etcétera. Y bueno, él es el protagonista o la cabeza, digamos, el que encabeza este paradigma astralista, que consistía en buscar vínculos, en vincular fenómenos astronómicos con las figuras de los códices, códices sobre todo prehispánicos y no tan prehispánicos, ¿no? Algunos de ellos. Por ejemplo, hablaba del viaje de Venus a través de las regiones subterráneas, o sea, de los inframundos, o el caso que yo voy a trabajar ahorita, el viaje cotidiano del Sol, o sea, del diario, por decirlo así, ¿no? Del día y de la noche, del ciclo solar, por decir, de un día a otro. Sin embargo, esto hay que, bueno, la aclaración es que es un paradigma, digamos, bastante discutido y que aparentemente se ha rebasado, ¿sí? Porque siempre quiere todo lo quiere relacionar con el cielo, lo quiere relacionar con la astronomía, con el sol, con Venus, etcétera. Muchas de sus hipótesis que parecen realmente bien interesantes y a mí me parecen impresionantes su trabajo,
como muchos otros, de alguna manera se han discutido y han caído, ¿no? Pero no siempre, no del todo. Algunos investigadores de gran renombre, muy importantes en México, como el propio Alfredo López Austin, por ejemplo, siguen pensando que es posible, que tiene muchas ideas que no necesariamente están rebasadas porque difícil demostrar que no fue así, a pesar de que pudiera tener algunos casos, algunas ideas, eh, digamos, anticuadas, por decirlo así. Pero difícil de tirar ciertas ideas y no ha habido nuevas ideas, que ese es el problema, ¿no? Que puedan contrastar. Entonces yo les voy a hablar de un contexto en el que son pocas piedras, pero estas piedras, la mayoría de ellas tienen representaciones de perros. Perros con esta cosa, con colas en forma de espirales, que son realmente como, que representan agua, entonces se les puede decir que son perros de agua. Aquí les muestro un panel en el que vemos muchos perros, algunos incompletos, y algunas otras figuras de las que voy a hablar, monos, mariposas, un personaje descendente, y luego aquí abajo, bueno, algunas otras como cráneos desollados, el dios Xipetotec, que es el dios del desollamiento de personas, y bueno, lo que representa esto, lo primero que nos hace pensar los perros, porque es la mayor parte de las representaciones son perros, lo que, bueno, porque como están en un contexto en el que empieza, digamos, está muy cerca del el océano con la sierra, lo primero que hace pensar es que son los famosos perros que hacen daño, los perros que se llamaron en algún momento, pues ya en el posclásico, o sea, ya cuando llegaron los españoles, se llamaban aguizotl, y eran unos perros que tenían la cola, tenían una mano con garras en la cola, pero obviamente aquí les represento ¿cómo le llaman? Una regionalización, bueno, una forma regional, digamos, una forma local, el sello local de cómo eran estos perros que en la cola tenían, pues sí, no garras, pero tenían hocico, entonces un perro como de doble cabeza, por decirlo así, ¿no? Pero no eran estos perros, porque los perros que estamos viendo son de agua, o sea, tienen que ver con el agua. Y como tenemos un contexto de muerte, o sea, no están estos perros aguizotles solos o alguna relación más que tenga que ver con estos perros, los que nos remite son perros que tienen que ver con los perros que ayudan a entrar al inframundo. Estos son los cielos, estos son más bien los cielos y los infiernos, o sea, los inframundos, la representación de lo que se supone, y el plano terrestre en medio, de lo que se supone que eran estos lugares, ¿no? Y el primer inframundo es un río con un perro que ayudaba a cruzar a los muertos, a los recién muertos, para entonces empezar su camino sobre los demás niveles que están aquí abajo. Entonces nosotros decimos que efectivamente son estos perros, ¿no? Y vean cómo son las primeras elevaciones. Entonces, lo que podemos pensar es que también es una entrada, porque del mar hacia la sierra son estos primeros cerritos, entonces podemos pensar que es como una entrada. Esto, y bueno, por otro lado tenemos las mariposas, que es lo que nos va a relacionar, además de que los perros están orientados hacia el oeste, hacia la región que tiene que ver con el movimiento del sol cuando muere, etcétera. Tenemos las mariposas, ¿no? Estas dos largas son mariposas que también representan de alguna manera el inframundo. Pero Edward Seller lo que decía en las representaciones de los cielos y de los inframundos, por ejemplo en esta lámina, es que había 13, bueno, sabemos que había 13 niveles que te representaban los cielos, que son estos niveles, aquí empieza el 1 y aquí está el 13, aquí están las cuentas, 1, 2, 3, 4, hasta el 13. Se encontró que, bueno, estos personajes estaban acompañados de aves, hasta inclusive un búho, ¿no? Pero son aves, que solamente uno de ellos tenía un aspecto diferente, que era una mariposa, y era el séptimo, que es el que está en medio, el séptimo nivel. Entonces, déjenme ver, entonces, Edward Seller dijo, pues entonces esto tiene que ver con el movimiento del sol en su paso por el día, cómo va subiendo por el día, llega a la mariposa, que es el momento de culminación, o puede ser el cenital también, y luego desciende, y luego va por el inframundo, que son 9 señores. Esos sí están conocidos, son los 9 dioses del inframundo, ¿no? Entonces, esta es un dibujo de Alfredo López Austin, pero es una representación. Entonces, todo lo que nosotros nos dimos cuenta es que, bueno, teníamos mariposas, que no es tan común encontrar mariposas, y justamente la parte astronómica que tenemos ahí, el fenómeno astronómico es el paso del Sol por el cenit al salir en el cerro más alto en el horizonte este,
que es un cerro que tiene una diferencia de 800 metros con respecto al punto que estamos observando, porque es un lugar donde empiezan los cerros a ser muy altos, ¿no? Entonces tenemos el sol cenital en ese punto. Entonces pensamos que las mariposas nos están representando que este lugar tiene que ver, bueno, con alguna cosa en la que pasó, que tenía que ver con los muertos o alguna cosa similar, pero está marcado que sí, que estas mariposas podrían tener alguna relación con el paso del sol por el cenit. Vean cómo es un eje, ¿no? Es un eje, un eje vertical, la mariposa arriba, y bueno, el dios dioses de la muerte abajo, ¿no? También tiene una parte vertical. Y bueno, esa es básicamente la interpretación que queríamos mostrarle, pero también queremos hablarles de que estas figuras, buena parte de ellas no están completas, intencionalmente no las hicieron completas. Entonces esto nos remite a la concepción del inframundo, al estado después de la muerte, por lo que se desprende conceptos como tales, que sería bien interesante desarrollar y que hemos estado tratando de analizar, pero se atravesó también el COVID, por ejemplo, que es la transformación, la transportación, la transfiguración, el movimiento, como el perro en el agua, que el perro que cruza a estas personas, estos muertos más bien, la regeneración, la renovación y la completud que nos lleva a las famosas coesencias, que es bien interesante también. Pero, por ejemplo, en este caso de las mariposas, de los perros, que están incompletos y que van por pares, además, van por parejas, nos lleva a la presencia recurrente de animales incompletos que puede deberse a ideas sobre surgimiento, transformación o desaparición. Casi todos los casos aparecen en pares, ¿no? Por ejemplo, aquí el mono que no tiene cola, nos remite, este mono se está transformando o está apenas empezando, se está desapareciendo, no lo sabemos, ¿sí? Pero nos remite también a los ancestros, ¿no? Que, por ejemplo, para el segundo sol de los nahuas, de los mexicas, por ejemplo, se convirtieron, la humanidad se convirtió en monos y se refugiaron en un bosque, ¿no? O sea, son los ancestros, y estos se están viendo hacia la región del norte, que es la región de los ancestros, según Mesoamérica. Y, por ejemplo, tenemos para los mayas, los gemelos malos, que los hermanos malos que fueron convertidos al final, o que se portaban mal, que fueron convertidos al final también en monos, y que lo último que se les dio, y fue porque ellos rogaron, fueron las colas, porque quedaron en las cimas de los árboles, pero no tenían colas, entonces no tenían cómo protegerse. Esto nos recuerda a los monos araña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño detallito sobre un poquito de los pasos cenitales en Mesoamérica. Quería mencionar aquí, ya nada más para terminar, de hecho ya acabé, esta latitud geográfica en donde estamos es privilegiada en Mesoamérica. En ella se encuentra Tikal, que fue la ciudad más poderosa del Maya clásico, Monte Albán, que fue la ciudad más poderosa de toda una región gigantesca en México, que fue Oaxaca. Pues es una ciudad extraordinariamente importante desde el preclásico. Y Tehuacalco en Guerrero, que es la zona que yo trabajo. Y abajo ahí dice Palenque, que es otro lugar. Ustedes conocen este Pacal, el rey este que manejaba la nave extraterrestre, ¿no? Bueno, pues es el rey más famoso quizá de los mayas. Bueno, ese para otro tema, ¿no? Podríamos plantearlo eso de Pacal el extraterrestre o Pacal el que conduce la nave, el ovni. Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero es un lugar privilegiado esta latitud. Entonces, bueno, nada más, eso es todo. Disculpen eh, la ametralladora y disculpen también un poco el tiempo. ¿Dónde están? Ya no los veo. Ahí están, ¿verdad? ¿No están? Sí están. Sí, estamos, Ah, estamos. sí están. Ahora sí pensé que ya no estaban, ¿eh? Espérenme tantito, ya no sé dónde están. Tenés que dejar de compartir, fíjate que lo habrás Sí, minimizado. sí es cierto, tienes razón. Ahí Ese es el está, botoncito. perfecto. Siempre me peleo con ese botón. Listo. Doctor Galindo tiene desactivado su micrófono. Rafael anda por ahí. Uy. Sí, ahí está, ahí está. Ah, claro, bien. Adelante, Rafael. Si puede compartir su presentación. Se ve que está hablando Rafael, no se lo escucha. Ah, Rafael, su micrófono. Pues parece que lo tiene activado, pero no se le oye nada. ¿No tendrás algo conectado ahí a la computadora, algunos audífonos que se te olvidó quitar o algo así? Ahí en la ranura donde entran.
El otro día me pasó eso. No te escuchamos, Simbrón, ¿eh? Si tú estás hablando, no te escuchamos. Yo creo que salió, a ver, va a volver a entrar, yo Se creo. conectará de nuevo. Salió, Sí. Ah, a ver si... Sí, calculo que sí. Todavía no entró nuevamente. Recuerden que para quienes quieran ir participando en el debate, tienen que usar la herramienta de la mano. Y recuerden que, bueno, más allá de los casos que presentan Rafa, Hans y Jesús, la idea es discutir metodológicamente en términos generales, ¿no? Los problemas de la interpretación en arqueoastronomía, y entre ellas los del arte rupestre. Así que no es que hay que concentrarse en el debate solo en los casos, sino que la idea es una discusión metodológica amplia. ahí va Ahí, Simbrón. ahí ya Ya lo le di. admití. Sí, sí, ya está admitido. Pero va a usar tu audio, Rafa, a ver si te escuchamos. Mm. Jesús, una opción que tenemos, si te parece, es tal vez empezar con el debate y en todo Sí, caso cuando Rafa pueda reconectar. regresamos con él. Sí, Y ahí ya parece que está desconectado, ¿no? sí, ahora se acaba de ir, exacto. Bueno, podríamos hacer eso, ¿no? Sí, yo diría que hagamos eso, así no perdemos tiempo y cuando él vuelva, hace su presentación. Bien. Bueno, entonces Bien. se pueden ir Una sumando manita, los que quieran a la lista de oradores. tú mismo. Sí, sí, yo traté de romper el hielo, a ver si... A ver, ahí está Rafa tratando de entrar de nuevo. Ahí está, creo que conectando el audio. Hola Rafa, ¿nos escuchás?
Bueno, a ver. Hola. Bueno, para que Rafa pueda seguir intentando con tranquilidad, o sea, diría, sigamos con el debate, si te parece, Jesús, así. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, tú eres el de la manita. Bueno, entonces, algunos breves comentarios como para nada, iniciar la conversación. Yo creo que el gran tema que tenemos hoy de discusión y que un poco las presentaciones de Jesús y de Hans también plantean, la de Jesús más explícitamente, es cómo llevar adelante la interpretación de la evidencia arqueoastronómica. En particular, el caso rupestre me parece que es paradigmático por sus complejidades. Yo creo que Jesús apuntó algunas cosas interesantes, como la relevancia de la datación y del contexto arqueológico. A mí me impresiona todavía que tenemos muchos casos de sitios en los que no se ofrece ningún contexto arqueológico. A veces porque no hay y porque no se ha logrado establecer alguna colaboración con un equipo de arqueólogos que esté trabajando o pueda trabajar en el lugar, pero a veces tal vez porque tampoco se buscan. Entonces, ese es como un punto en el que coincido con Jesús que es crucial, o sea, la mayor cantidad de contexto arqueológico y de relación entre el caso que estamos presentando y otros casos de la zona, de la región más cercana, un poco más lejana. Y después otra cosa que sugiero como para también iniciar el debate, a mí me parece que se vuelve indispensable explicitar los supuestos que se están haciendo a la hora de interpretar, por ejemplo, iconografía, y el grado de certidumbre que se le asigna a esos supuestos, y la evidencia accesoria que apoya esos supuestos. Digo, no todos los supuestos son iguales de probables. Hay cosas que podemos decir que estamos bastante seguros, hay cosas que estamos más o menos seguros, y hay cosas que estamos apenas sugiriendo una hipótesis. A mí me parece que deberíamos ser más sutiles en la presentación de ese grado de confianza que le otorgamos a la interpretación y apoyarla con algo. Es decir, ¿en base a qué la estamos sosteniendo? Yo pensaba en particular en el caso de la supernova que presentaba, ¿no? Jesús, que es tan popular. Si uno viera esa iconografía en otro contexto, en el Medio Oriente, por ejemplo, seguramente la asociaría a Venus y el creciente lunar. Y asumiría una simbología de ese tipo muy frecuente en el Mediterráneo, lo cual muestra que no es en sí mismo el dibujo el que porta el sentido, incluso dibujos tan simples, sino que claramente hay un contexto interpretativo que es el que nos sugiere una hipótesis u otra. Entonces, me parece que tenemos que ser más explícitos con esos contextos. Nada, eso solo. Gracias, Alejandro. Al respecto, yo quisiera comentar algo brevemente. Es que muchas veces la representación, por ejemplo, de un sol podría hacerse en efecto como si fuera el astro más brillante del cielo, pero también una explosión de supernova. Digamos, si alguna vez me comentaba un colega, ¿has revisado la supernova que históricamente ha sido la más brillante? Sucedió en el hemisferio sur en el 1006 y brilló tanto como la luna llena, una cosa así. ¿Cómo representar eso? No es digamos, no es el sol, es algo espectacular. Claro, son eventos, yo diría, casi únicos, pero, digamos, la relación de tamaño y digamos, de posición podría ser sugerente. O inclusive podríamos, si tuviéramos más o menos un poco de orientación en el tiempo y pudiéramos identificar un evento espectacular y único como este que les comento, podría uno invertir la pregunta, es decir, si esto representa algo que es obviamente este fenómeno tan singular, probablemente podamos datar la pintura. Esa es otra posibilidad. Lo que es cierto es que la propuesta arqueastronómica pues pasa por muchos de estas posiciones, no tenemos la certeza. Bueno, y ahí está la riqueza del método, ¿no? Porque pues puede haber más de una posibilidad de explicar. Esa es la cosa que todo lo relacionado con el hombre admite esa posibilidad.
salvo que tengamos toda la información, que es poco probable, pero de vez en cuando podría darse. ¿Sigue luchando Rafael? Sí. ¿Alguna? Ah, Sixto. Sí, no sé si ya terminaron. Yo quería hacer un Sí. comentario. Bueno, parte de lo que iba a decir ya lo dijo Alejandro. El problema de la interpretación del arte rupestre, los petroglifos, es que si uno no tiene el contexto, no tiene la datación, no tiene algún dato más, simplemente está manifestando lo que piensa el investigador sobre el asunto. Yo he visto interpretaciones de puntitos, dibujos, y tal vez sea una constelación. Ya hay supuestos atrás que uno, como decía Alejandro, hay que explicitar. Uno supone que la forma de representación del cielo de ese grupo es la misma que tenemos nosotros respecto de un mapa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. En general, la mayoría de los trabajos sobre interpretación, digamos, están como un poco flojo de papeles, digamos, ¿no? Y hay que esperar, hay que buscar el contexto. Si uno no puede hablar con un arqueólogo, si nadie lo trabajó, a veces también me parece que hay que resignarse a lo siguiente. Es como cuando uno cuando uno amasa pan, ¿sí? A veces hay que dejar la masa reposar y esperar. ¿Mm? Pero Yo sin creo, que se agrie, ¿no? No hay que esperar sí, mucho. sí, el tiempo es suficiente, pero el tiempo es suficiente como para que eso nos dé un buen resultado. Porque si no tenemos nada, obvio, yo voy a decir, bueno, pero no tengo nada más. Bueno, pero si no tengo nada más, tal vez no pueda hacer nada. Y también hay que resignarse a eso. Yo llego a un sitio y tenía todas las expectativas y no encuentro nada. ¿Qué hago? Empiezo a suponer, no, sino que tengo que ver cómo voy a hacer esa investigación. Entonces, por muchas ganas que tengo un campo con 500 rocas que cada uno tiene 200 dibujos. ¿Y qué hago? Lo interpreto como a mí se me ocurre. Entonces, a veces me parece que hay que trabajar un poco más con los arqueólogos, hay que trabajar un poco más para ver si podemos tener un poco más de contexto para hacer esto. Y si no, lamentablemente hay que dejarlo por un tiempo, hasta que tengamos más datos. O sea, uno no puede simplemente tener la idea de decir, bueno, pero algo tengo que hacer. Entonces salen interpretaciones que uno ve a veces extrañísimas, y me parece que hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Porque simplemente yo llego a un lugar y digo, bueno, a mí me parece tal cosa, y si el trabajo no se puede basar en a mí me parece tal cosa. Esto parece una estrellita, sí, parece una estrellita para mí, parece un sol para mí. Muchas veces hemos discutido en cuestiones, por ejemplo, de zona andina, si yo veo un sol, ¿es la representación del sol o es como a partir de la llegada de los españoles representaban el sol para que entendamos? Una de las formas de la representación del sol era el punchao, es una estatuita, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces la forma de representar los objetos celestes no tienen que ser iguales para todos. Entonces yo veo un sol y no sé qué quiso dibujar el que lo dibujó. Para mí es un sol, pero si no tenemos datos, sin que se agrie el pan, como dice Jesús, tal vez hay que dejarlo reposar. ¿Mm? Nada más. Sigue Rafael luchando. Bueno, yo quisiera comentarles un caso que está en proceso, pero no sé si llega a feliz término, de un sitio en el norte de México, en la península de Baja California, cuando el arqueólogo, trabajando a 50 centímetros de profundidad, encuentra a partir de los vestigios indicaciones de una temporalidad tan atrás como 10.000 años antes de Cristo. Si se supone que los pueblos que habitan el continente, o buena parte de los que habitan, llegaron del norte hacia el sur, pues los que entraron a la península de Baja California entraron a un callejón sin salida. Y bueno, por eso se puede pensar de que las dataciones sean tan antiguas. Pero lo que me llamó la atención cuando fue a verme, yo no lo conocía, por cierto, es un arqueólogo boliviano que estudió en México, decía, ¿usted no conoce una constelación del venado?
del ciervo. Digo, bueno, a duras penas en el centro de México, donde hay información de 500 años, pues no se identifica una constelación tan explícita como del venado. Dice, sí, sí, porque mire, entonces, en un contexto controlado arqueológicamente, encontró un par de entierros, uno de los cuales está representado, si no me equivoco, por 4 mujeres y un varón. Y lo curioso que los 5 personajes tienen asociado un hueso de esta parte del venado, no sé, aquí arriba del brazo. Y él decía, en esa dirección, y digo, pues ¿en cuál dirección? Pues resulta que a unos 500 metros hay 2 piedras, una seguramente ahí siempre ha estado, y la otra es grande, pero pudo haberse puesto ahí. Dice, en esa dirección, allá arriba, puede haber algo que señale la constelación del venado. Digo, bueno, se puede jugar, tenemos la posición geográfica, el levantamiento lo hizo un topógrafo muy, muy bien hecho, y entonces esa es la gran ventaja de estos programas tipo planetario, que pudo uno retroceder. Y entonces resulta que a los 10.000 años antes de Cristo, pues no hay nada que llame la atención, muy al norte. Pero jugando un poco con el parámetro temporal, uno encontramos que en el 8.500 y tantos antes de Cristo, le pega esa dirección a la estrella más brillante del hemisferio norte, que es Arturo, una estrella naranja amarillenta, y me dice, bueno, pero ahí podría estar el venado. Bueno, esta es la constelación del Boyero, que tiene forma como de rombo. Arriba está una constelación que se llama la corona boreal. Entonces, haciendo un juego de niños, que es unir puntitos, aquí unir estrellas, se puede armar un venado, un ciervo. Entonces, la propuesta, así un poco jalada de los pelos, es que probablemente hayan indicado el clan del venado de esa manera. Y ahí queda, no tenemos otra manera de plantear otra posibilidad. Por desgracia, el lugar donde se encontró este yacimiento ya fue tapado porque se estaba construyendo algo, y esto es a la orilla del Pacífico. Entonces, vean, la dificultad donde solamente nos queda plantear propuestas, posibilidades, amarrándonos a algo que está por ahí. Porque, digamos, en esa parte de la península de Baja California, realmente es un mosaico étnico. Hay 6, 7 idiomas bien diferenciados. Y justamente en a esa altura, que es como a unos 300 kilómetros al sur de la frontera, se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional. En México es el lugar del mejor cielo para nosotros, y además es el mejor cielo de Norteamérica. Entonces uno diría, estos personajes que vieron en el cielo a ese venado, ¿podrían haber tenido algo que ver con el sitio? Y allá arriba en la montaña donde están el observatorio, pues sí, hay todavía remanentes de este pueblo. Solamente hay 8 hablantes de este pueblo, imagínense, ya se está extinguiendo. Y ellos tienen todavía, o los etnógrafos han podido registrar algunos rituales, canciones y demás. Y curiosamente se conservan como una veintena de canciones y todos hablan del cielo, ya salió el sol, se metió, se vieron las estrellas. Y yo les digo a mis colegas astrónomos, pues antes que la UNAM, los quiliguas, así se llama el grupo, descubrió el mejor cielo de México. Ahí está, ¿no? Entonces vean, todo se arma un poco a manera de cuento, de leyenda, pero no hay más. ¿Cómo anda Rafael? Entra y sale, ¿no? Sí, no, Rafael no pudo entrar, pero tenés 4 personas esperando para intervenir. Perdón, sí. Perdón por estar hablando emocionado, ya no supe cuál es, pero por orden de aparición, primero Ana Rosa. Sí, buenas tardes a todos. Hola. Yo creo que el tema es interesante y da para muchas facetas, ¿no? Sin lugar a dudas, el arte rupestre implicó una serie de motivaciones en las personas que lo desarrollaron para dejar como asentado algún hecho importante para su vida, para su supervivencia, o para la transmisión de un conocimiento que ellos consideraron que era clave para sus grupos humanos, ¿no?
y por lo tanto, bueno, se genera un campo de trabajo enorme, enorme, aunque no tengamos los contextos, sí sabemos que fue lo suficientemente importante como para dejarlo, dejar la evidencia concreta, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ir como, desconozco si ya hay, ir integrando un catálogo con una serie de cédulas de todos los sitios que vayamos identificando, pero con una cédula universal, ¿no? O sea, que permita tener los datos básicos de posiciones, contenidos, tipo de técnica, o sea, encáustica o la técnica que se haya utilizado, ¿no? Y si también en esta cédula se puede ir poniendo si hay algún tipo de referencia o de relación con tradiciones de la población cercana, ¿no? Como decían ahorita el doctor Galindo del venado, ¿no? Si vamos integrando este catálogo, finalmente nos va a dar un corpus de conocimiento mucho más sistematizado, mucho más amplio, como para ir sacando otra serie de inferencias, ¿no? Son animales, son objetos, son personas, en qué posición, arriba, abajo. O sea, habría que diseñar la cédula de tal manera que sea fácil y poner los datos de quién la localizó, porque algunos sitios se pueden destruir, otros sitios se pueden deteriorar, etcétera, ¿no? Entonces sería muy importante, ¿no? Y yo voy a abrir aquí otra vertiente, ¿no? O sea, como otra posibilidad de interpretación. Por ejemplo, en psicología hay algunas pruebas que se llaman proyectivas, en donde el fundamento es cuál es el disparador inconsciente para que uno interprete las cosas cuando ve unas manchas, por ejemplo, el test de Rorschach, ¿no? Y bueno, hay todo un corpus en donde se hicieron estudios y estudios y estudios, y finalmente, cuando uno presenta esa prueba y la gente responde, uno tiene cierta evidencia científica de que se está relacionando con algunas cosas de este inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, es otra posibilidad, pero bueno, falta un corpus importante que realmente se pueda documentar y que se pueda ir viendo independientemente de, el Rorschach se aplica independientemente de una cultura o de otra y de si son niños, adolescentes o adultos, ¿no? Y la información es interesante porque se va a esta proyección psicológica, ¿no? Entonces, pues como estamos abriendo nuevas posibilidades, yo lo aporto, ¿no? Y finalmente, bueno, se me hace importantísimo esto que comentaba en la cédula y la relación que podemos tener con los relatos de la tradición de los pobladores que están ahí, aunque ya no sean los que originalmente lo hicieron. Gracias. Muchas gracias, Ana Rosa. Por orden de aparición, César Esteban, qué gusto, después de muchos años de vernos desde Canarias. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, para todos es por la tarde, ¿no? Buenas tardes a todos. Y yo les hablo ahora desde el lado oscuro. No solo porque estoy hablando desde el otro lado del Atlántico, sino porque aquí ya es de noche. Además, también el lado oscuro y casi de Mordor, ¿no? Porque estoy en la isla de al lado de donde hay ahora un volcán. Bien. Bueno, me alegro mucho de verlos, a los que conozco, que son varios y que hace tiempo que no los veo y me alegro mucho de tener la oportunidad. No he estado en la primera charla, desafortunadamente, de Chucho. Bueno, yo lo que quería decir, cuando hablamos de arqueastronomía en yacimientos rupestres, pues bueno, es que claro, son distintas cosas y según el tipo de relación astronómica que podamos buscar o podamos encontrar, y va a haber muy distinta metodología y muy distinto grado de seguridad, ¿no? Si nos restringimos al significado de los motivos, pues claro, esto es mucho más subjetivo. Obviamente aquí tenemos que trabajar pues con arqueólogos o en el caso, por ejemplo, el caso de Hans, ¿no? Que ha mostrado motivos que tienen sus motivos similares a los que están en códices, ¿no? Sabemos, hay alguna documentación independiente que nos puede ayudar sobre su simbología.
Entonces, ahí el significado de los motivos es un trabajo más quizá interdisciplinar, ¿no? Pero después, claro, en los lugares arqueológicos donde tenemos grabados rupestres, se pueden dar otro tipo de relaciones astronómicas mucho más objetivas, ¿no? Como solo fenómenos de iluminación, esto que encontramos en América del Suroeste, ¿no? El rayo de luz que ilumina en el solsticio, en el verano, el centro de un grabado. Yo también he encontrado uno en un grabado arqueológico del sur de España. En el solsticio de invierno, una sombra proyecta sobre uno de los radios de un círculo. Entonces, ese tipo es mucho más objetivo. Ahí puedes aventurarte de una forma mucho más clara. Incluso puedes hacer estadística, ¿no? Puedes refrendar estadísticamente los resultados con otros yacimientos similares. Y también la cuestión de que existan marcadores astronómicos desde el lugar donde está lo grabado, que sea un lugar de observación de un cierto fenómeno. También Hans ha mostrado que el punto más alto hacia el este era, ¿no? De esa estación de grabados, resulta que hay el sol del tránsito cenital sale por ahí. Eso es un dato objetivo. Vamos, ahí hay arqueastronomía, vamos, con gran verosimilitud, ¿no? Y si encima esto se observa en otros yacimientos, pues tú ya tienes una hipótesis astronómica solvente. Entonces, es muy diferente, ¿no? Y también depende del tipo de lugar. Si tú tienes un grabado rupestre en una piedra suelta, poco vas a poder hacer, ¿no? Porque no sabes la historia de esa piedra, si ha rodado mucho o poco, probablemente. Y también si tienes un abrigo, tienes una caverna profunda, pues a lo mejor hay distintos tipos de relaciones. O sea que bueno, que es multivariable, ¿no? Es multidimensional este trabajo, pero yo creo que siempre es importante hacer estudios interdisciplinares, independientemente de lo que encontremos o dejemos de encontrar, ¿no? Un arqueoastrónomo que solamente sabe orientar cosas o un arqueólogo que solo sabe, bueno, tratar de interpretar símbolos no es un buen línea de ataque en este tipo de estudios, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. No, sin duda. Muchas gracias, César. Y ahora pasamos con Hugo Tucker, por favor. No se te escucha. No se escucha. Probá a desenchufar el auricular y que te tome el auricular general. Sí, eso me pasó el otro día. No. Es el día del audio rebelde. El volumen, quizás subirlo. Nada se te escucha. Y sí. Ok, seguí vos, Armando, en todo caso, y A ver, Hugo volverá. que regrese, ¿sí? Armando, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias a los ponentes por presentar este interesante tema para el debate. Y bueno, coincido con lo que viene diciendo Alejandro, con lo que dijo, aportó Alejandro y Sixto y César. Y en relación a algunos comentarios que hizo Jesús y Ana Rosa, a mí me parece que la forma de abordar, no arqueoastronómicamente, pero sí etnoastronómicamente, el estudio de estas representaciones llamadas arte rupestre, entendida como arte rupestre, puede ser esto, tratar de abordar etnoastronómicamente las relaciones que tienen las poblaciones locales con estas manifestaciones. Hay estudios, seguro que hay varios, pero conozco uno de aquí en Mendoza, en el sur de San Juan, de Diego Escolar, que trabaja con grupos en un contexto de reemergencia huarpe y las relaciones con
arte rupestre en esa zona, y que bueno, puede, etnostronómicamente abordando el estudio de estas representaciones y las relaciones con población local, puede emerger algo interesante. Acá mismo, a pocos kilómetros de donde vivo, en Córdoba, está la región de Cerro Colorado, donde hay varias cuevas, y resulta interesante también los discursos que articulan los guías turísticos en relación a muchas manifestaciones de arte rupestre que lo asocian con cuestiones vinculadas al cielo, u objetos astronómicos, digamos, y sería interesante también analizar ahí qué cosas se están legitimando, de qué se nutren, de qué aportes académicos o qué tipo de discursos se nutren estos guías turísticos. Por ejemplo, para citar un ejemplo de cómo poder abordar astronómicamente las relaciones entre poblaciones locales y estas representaciones. Así que bueno, eso nomás quería comentar. Muchas gracias, Armando. Alejandro, adelante. Está primero Sixto, que puso por el chat, no puso mano. Ah, bien. Bueno, adelante. Sixto. No, paso. Era algo que ya se comentó, así que ya paso. Ah, ok. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces, bien, algunas cuestiones. Pensando en supuestos, por ejemplo, ¿no? El supuesto que comentaba Ana Rosa, sabemos que es importante porque lo registramos. No sabemos que es importante porque lo registraron. El graffiti, que es una manifestación accidental, circunstancial, ha existido durante muchísimo tiempo en muchísimas culturas, y no podemos descartar, excepto que los medios técnicos impliquen un enorme esfuerzo y la movilización de una gran cantidad de recursos, que ya sugiere, por lo menos, haber convencido a mucha gente de que valía la pena hacerlo. Cuando en muchos casos no representa ese esfuerzo, no creo que pueda deducirse de la existencia de un motivo que está destacando algo importante o inusualmente importante. Tal vez sí, tal vez no es obvio. En el mismo sentido, para las cuestiones de proyecciones psicológicas, o sea, el test de Rorschach, que se pretende universal, de hecho tiene muchas críticas como herramienta, incluso en el uso que se le hace en el contexto laboral. Hoy día, si uno está interesado en ese tipo de cuestiones, hay estudios interesantes como los que están realizando el INCIPIT en España, de procesos, o sea, tratar de entender cómo en contextos diferentes las personas recorren con la mirada motivos, vasijas, motivos rupestres, etc. O sea, intentando establecer los patrones de identificación psicológica en distintos contextos culturales, que tal vez tengan futuro más adelante para aportarnos cosas. Todavía no están listos como para decirnos mucho, pero tal vez por ahí haya algo. Respecto a catálogos de arte rupestre, no, o sea, los arqueólogos realizan catálogos de arte rupestre y tienen protocolos de registro del arte rupestre y de almacenamiento de los datos sobre el arte rupestre. Tal vez en cada caso habría que ver si existen ya esos catálogos para la zona que uno trabaja y si contienen información astronómica o se les puede proporcionar a los arqueólogos el agregado de información astronómica. Así que bueno, ahí hay como un tema para mirar. Y después, o sea, pensando en esto que nos decía César, ¿no? de la mayor objetividad de ciertas cuestiones, como encontrar, no sé, un juego de luces y sombras. Es discutible su objetividad, para mí, entiendo yo. O sea, es discutible porque depende de un montón de otros factores, como por ejemplo tener la evidencia de que es intencional. Acá en mi propia ciudad tenemos muchas calles alineadas con algunos fenómenos astronómicos de manera completamente no intencional, y digamos, si uno no se fija sobre elementos que nos permitan asegurar o por lo menos sugerir cierta probabilidad de intencionalidad, se complejiza. O sea, obviamente ciertas cuestiones como las manifestaciones arquitectónicas de que el sitio de observación que estamos planteando es un punto relevante, la recurrencia estadística, que si uno hace una estadística de tipo bayesiano puede sugerirnos intencionalidad. Es decir, existen recursos que a veces nos ayudan a entender si hay intencionalidad, pero no creo que por sí mismo el alineamiento en sí
sin ninguna otra cosa que no sea ni contexto ni evidencia estadística, nos esté diciendo objetivamente que ahí hay algo. En todo caso, nos está sugiriendo una potencialidad que habrá que ver si tenemos manera de sostener. Pero bueno, eso solo y corto porque hay gente que está volviendo de entre los silencios. Bueno, gracias, Alejandro. Creo que hubo ya. ¿Se escucha? Bien. Sí. ¿Ya se escucha? Sí. Bueno. Cambié de computadora. Ese era el problema. Bueno, ¿puedo intervenir o Sí, para reponer lo que faltaba, claro. Bueno, nada más es muy sencillo lo que, no tengo presentación, pero muy sencillo lo que quiero decir, que en la pintura rupestre, pues aparte de la cuestión del cielo, hay que ver la incidencia del sol en las pinturas, o sea, qué es lo que se puede ver con el sol reflejado, qué es lo que no se puede ver con el sol reflejado, si desde ahí se puede ver la luna, en fin, hay otros parámetros que se relacionan con las pinturas rupestres y en realidad también la cuestión de que hay elementos en la arqueoastronomía que no pueden ser medidos con teodolito. Yo aprendí el teodolito con Ivan Sprague, con Stanislao, con Hans, o sea, he tenido mucho problema para aprender el teodolito, pero me he dado cuenta que hay elementos dentro de la arqueoastronomía que no necesitan ser medidos con instrumentos, sino simplemente pararse en donde están esos lugares y poder ver cómo aparece el sol o cómo aparecen algunos astros y así hacer las mediciones. Ahora en la actualidad en México hay dos escuelas. Antes estaba Broda, estaba Galindo, estaba Stanislao, pero ahora se agregó Montero y se agregó Stephanie y Hans. Estas escuelas actuales de arqueoastronomía en México, pues no se relacionan mucho con la cuestión de la medición. O sea, por ejemplo, en Montero, en su diplomado que hace de arqueoastronomía, no invierte tiempo en enseñar el teodolito, sino simplemente enseña el programa Paintfinder y el programa Google Earth, y entonces a partir de eso, incluso él anuncia, pues ya no se tiene que mover del lugar porque con estos instrumentos ya hace arqueoastronomía desde su casa. Entonces, él es así como se vende esta nueva tecnología de programas. Entonces, ¿hasta qué punto es posible en la actualidad manejar estos instrumentos actuales sin caer en los errores de que no se conoce ni siquiera el lugar donde está haciendo las mediciones? Entonces, pues yo digo que es la combinación de ambos instrumentos. Uno, pues lo que nos indica el instrumento, y otro pues, es acudir al lugar, o sea, no dejar que esto implique no ir a los lugares, además de la foto que hay que tomar para los eventos. En fin, por parte de Stephanie, en la clase de la ENA, está muy visto la etnografía arqueoastronómica. Entonces, también las mediciones se dejan de lado. O sea que en la actualidad en México, a excepción de Galindo, que ahorita está, y Stanislao, que está fuera del país, pues no hay otra escuela, que enseñe las mediciones, no hay otra escuela que nos dé la oportunidad de tener mediciones. Entonces, yo les preguntaría a ustedes hasta qué grado el utilizar el Paintfinder, el Google Earth, pues nos está demeritando mucha oportunidad científica de conocer los lugares y de conocer más el fenómeno solar. O sea, ya incluso, pues no tenemos que irnos a levantar temprano, porque el Paintfinder nos da con precisión la fecha, nos da con precisión el lugar, y les voy a decir que yo lo he utilizado, pero tiene errores, o sea, para que no se confíen tanto, tiene errores en algunas lecturas que hace, y entonces esto se lo pongo a consideración de ustedes, cómo ven este fenómeno que está surgiendo
por lo menos en México, pues ya no tenemos la oportunidad de aprender el teodolito. Muchas gracias, eso es lo que quería comentarles. Gracias, Rafael. Creo que Hugo ya puede conectarse. Sí, sí, Adelante. hemos vuelto, vamos, hemos vuelto. Muy bien. Es el día de los micrófonos hoy. Bueno, creo, bueno, ahí la discusión se ha desarrollado y en varios puntos que quería tocar, pero bueno, hay una cosa importante que quiero retomar que decía Sixto, el tema de la interpretación en el arte rupestre desde la arqueología, desde mi campo, y más que nada desde el abordaje del arte rupestre en sociedades cazadores-recolectores, donde nosotros trabajamos. Ya hace tiempo que la discusión ya no pasa por la interpretación de los motivos de arte. Digamos, ya es una discusión casi saldada, se puede decir, salvo algunos trabajos específicos donde ya no se hace interpretación del arte. Digamos, tenemos contextos de arte rupestre de 10.000 años, 5.000, 3.000, 1.000 años, y que no podemos saber qué estuvieron haciendo esas personas ahí y qué significaba. Entonces sí, se está haciendo mucho trabajo hace bastantes años atrás de contextualizar el arte rupestre, crear ese, digamos, ese contexto de producción del arte, ¿no? Entonces, ya hace un tiempo que se está trabajando en abordarlo desde como de 3 puntos. Primero, desde la parte tecnológica, la parte social, la parte cognitiva del arte, digamos, como una tecnología más y como una cadena productiva dentro de lo que son las sociedades cazadores-recolectores en esto que estamos trabajando. Y en eso creo que es importante pensar en un paisaje rupestre, ¿sí?, construido por estas poblaciones sociales, ¿sí?, que tienen un significado relacionado con lo regional, con los recursos y con el ambiente que están ocupando. ¿Sí? Entonces entender el arte como un sistema de comunicación visual a nivel geográfico nos da la posibilidad de empezar a construir esos contextos intrasitio e intersitio, ¿no? Y en eso, bueno, nosotros hemos, bueno, como varios ya saben, hemos avanzado en la parte de la parte de arte y astronomía, hemos tenido muchas cosas significativas con respecto a orientaciones, a posibles contextos astronómicos en lugares preparados, pensando en esto de que si es un paisaje construido desde la visión, desde este sistema de comunicación, desde el arte rupestre, los sitios no están hechos al azar, sino que están elegidos con ciertas dinámicas, ¿sí? Y están reproducidos, ¿no? Pensando también que el arte es uno de los registros que nos permite pensarlo como un registro activo y aditivo de la arqueología, ¿no? Porque los paneles que vemos, los sitios que vemos, no siempre están hechos en una sola ocasión, sino que muchas veces son resignificados y reutilizados, incluso nosotros ahora le estamos dando otro significado. Con esto que decía Armando respecto al turismo, de los guías de turismo de Córdoba, querramos o no, estemos de acuerdo o no de lo que están diciendo, están resignificando los sitios con arte. Entonces, creo que es una complejidad bastante concreta pensar el registro rupestre más allá de lo que nosotros podemos interpretar, y empezar a contextualizarlo, no solamente en el registro arqueológico, sino en las cosas que podemos empezar a ver desde esos puntos. No solamente, digamos, nosotros estamos trabajando como una, digamos, con una perspectiva de decir, no nosotros mirando el arte, sino el arte como mira el paisaje, y a partir de ahí empezar a hacer, bueno, las orientaciones las mediciones que estamos haciendo sobre horizonte, empezar a ver qué relación tiene. Y a eso sumar, nosotros tenemos la suerte que trabajamos con un equipo de arqueólogos grande, y que está sumando otros tipos de registro, como la tecnología lítica, el tema de isótopos estables, el tema de la parte de bioantropología, zooarqueología. Entonces hay muchos datos que nos dan una referencia a nosotros respecto a cómo estas poblaciones cazadores-recolectores, acá del sur de Mendoza, Patagonia, pueden estar utilizando estos sitios, ¿sí?, para transitar estos paisajes, para transitar estas construcciones y para aprovechar recursos críticos, como estamos en un ambiente desértico y semidesértico, y la astronomía ahí puede jugar un recurso importante para justamente organizar toda esa dinámica social, ¿no? Obviamente, como ustedes han visto en nuestros trabajos que hacemos con Andrés y con el resto del equipo,
estamos siempre tratando de ajustar la metodología para que poder repetirla en los sitios, y por suerte hemos encontrado cosas interesantes como algunos lugares que están preparados tal vez para la observación astronómica, ¿no? Que hemos trabajado, hemos presentado en las últimas CIAC. Entonces, yo creo que más allá de eso, creo que en parte, por lo menos para nosotros, la arqueoastronomía dentro de lo que es la problemática arqueológica del sur mendocino nos está dando herramientas para ampliar un poco más de la visión clásica que hay de los cazadores-recolectores, ¿no? Entonces creo que eso es también una cosa importante a pensar, digamos, que nosotros desde la disciplina, desde los aportes que hacemos de la arqueoastronomía, qué cosas podemos empezar a producir y a reproducir, ¿no? Qué incógnitas empiezan a abrirse con respecto cuando empezamos a plantear estas problemáticas. Y en particular en el grupo de arqueólogos ha generado una dinámica de trabajo bastante distinta con respecto a las discusiones, ¿no? Y empezar a ver que ese paisaje construido, que podemos interpretarlo, también no solamente es lo terrenal, el territorio, así por así decirlo, sino también la parte del cielo. Y hay una cosa importante que por suerte nosotros hemos empezado a trabajar también hace un tiempo ya con las comunidades locales, y hay referencias astronómicas de ellos, de cómo miden el cielo, digamos, son comunidades mapuches, y bueno, cómo ellos se refieren al cielo y cómo lo están observando, y cómo lo observan hoy en la actualidad. Son comunidades muchas veces que están construyendo su identidad, y cómo ellos también, los relatos, hablan de cómo se veía el cielo por sus abuelos o sus antepasados, ¿no? Esas muchas veces referidas a historias y leyendas. Entonces, bueno, para mí creo que es importante que nosotros, digamos, a nivel, por lo menos en lo que respecta a cazadores-recolectores, la parte de la arqueoastronomía creo que es una disciplina que está creciendo mucho, porque cada vez hay más interesados, y creo que es importante generar estos trabajos para que generen todavía más preguntas, más incógnitas, que podamos ajustar más las metodologías, más las teorías, para poder seguir creciendo, ¿no? Nosotros ahora en pandemia nos hemos podido sentar a organizar bastante más la información, ¿no? Porque ya que no se podían hacer muchas cosas, y bueno, nosotros ahora hemos pasado de un registro que teníamos de unos 50 sitios a 96 sitios con arte rupestre. Entonces ya no podemos pensar en, digamos, concuerdo con Jesús esto que dice de que hay eventos específicos que tal vez se puedan llegar a observar en sitios concretos. Pero después esta dimensión arqueoastronómica, esta dimensión astronómica del pasado, en el caso de sitios con arte rupestre, tenemos que verlo tanto en lo particular del sitio como en toda una región que puede estar teniendo relaciones bastante interesantes con respecto a esto de la evidencia astronómica en el arte rupestre, ¿no? Pensando en una cantidad de sitios bastante grande. Bueno, eso más que nada, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Pasamos con Javier. Hola, ¿me pueden oír? Sí, adelante. Ok, estoy un poco paranoico con los micrófonos. Bueno, antes de nada, pedir disculpas por no poner la cámara, porque tengo poco ancho de banda y si no perdería probablemente la conexión. Y también saludar a César también, que ya a día no nos vemos, así que también me alegro verle. Bueno, muchas cosas que se han tocado ya. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, prácticamente casi todo lo que se ha dicho, y obviamente tener la parte cultural en la interpretación de arte rupestre en la gastronomía, ¿verdad? Eso obviamente en toda la gastronomía es necesario y central. Pero yo creo que a veces estamos perdiendo también el elemento patrimonial. El arte rupestre es algo muy difícil de trabajar y de estudiar. Para nosotros y para los arqueólogos. Porque con la discusión que estamos hablando ahora, que estamos teniendo, parece que es un problema de la gastronomía. Y no, o sea, realmente la arqueología, en muchos estudios, podemos citar cualquier cantidad de estudios sobre arte rupestre, que muchas veces solo se quedan en lo simbólico. O simplemente decir, no, es simbólico, o es ritual, o fue ritual, como muchas otras partes también de estudios arqueológicos. Es decir,
El problema de estudiar arte rupestre es que a veces está totalmente descontextualizado, arqueológicamente o etnológicamente. ¿Qué dicha sería que todos los sitios tuvieran su excavación a la par o su pueblo, su pueblo asociado al sitio? Pero eso no es así. Muchas veces encontramos totalmente sitios aislados, incluso culturas que no se tienen constancia. Entonces, esto realmente da pie a la interpretación. La arqueología, la gastronomía son ciencias interpretativas, lo cual no significa que sean inventivas ni desiderativas. Yo creo que eso también hay un problema, yo creo que y eso sí estoy de acuerdo con Alejandro, de que a lo mejor nos hace falta hacer un poco más de hincapié en decir nuestro nivel de certidumbre sobre la interpretación que estamos dando. Lo que ocurre es que a veces nosotros hablamos un lenguaje académico para académicos y a veces estas publicaciones llegan a periodistas o otro tipo de personas y lo dan como cierto, porque alguien lo ha escrito. Entonces, que eso se dé por cierto o por algo probado, pues realmente a veces no es tanto la culpa, a veces sí, no quito culpa de nosotros, pero no siempre es tanto culpa de los astrónomos. Entonces, realmente, yo creo que eso también tenemos que hablarlo, porque en la discusión parece como que la arqueología nos va a dar la solución y que es culpa nuestra a veces de que no echamos mano de los estudios arqueológicos para explicar culturalmente un sitio de arte rupestre. A veces no hay nada. Y a veces la arqueología que hay del sitio, en muchos casos, tampoco sirve para interpretar más allá de lo material, que para eso está la arqueología, efectivamente. La arqueología no trata los símbolos. Entonces, yo también quería, como digo eso, que nos centremos también o que pensemos un poco en la dificultad del elemento patrimonial. No es solo una dificultad nuestra, sino una dificultad del estudio de este sitio, de estos elementos patrimoniales, tanto para nosotros como para otras disciplinas. Por eso, justamente lo que decía Ana Rosa, de que los arqueólogos están buscando, por ejemplo, a través de la psicología, ¿verdad? Y de otras disciplinas. Entonces, no es simplemente un problema de la gastronomía o de la gastronomía aplicada a sitios de arte rupestre, sino es un problema, es una dificultad del sitio propiamente dicho. Gracias. Gracias, Javier. ¿Has terminado? Que yo había visto anteriormente a Barthelemy, que tenía una manita, no sé si quiera continuar ahí o ya se retira de la... No, sí, buenas tardes. Ya había entrado Rafael a hablar. Sí, quería comentar que la arqueoastronomía o la etnoastronomía, como nosotros la concebimos en los sitios antiguos, no está hecho, sobre todo en las Américas, con instrumentos sofisticados, sino que básicamente responde a la vivencia propia del ser humano, lo que ve, lo que siente, el calor, la dirección del viento, las manifestaciones atmosféricas que se producen a través de las salidas de los perfiles paisajísticos, ¿no? Entonces, eso es muy difícil poder reproducir en la computadora, ¿no? Eso de hecho. Y la otra reflexión que yo me hacía es que para nosotros occidentales, capaz observar una carita tipo feliz con radiantes, lo asimilamos directamente al sol, ¿no? Pero puede ser que desde un punto de vista totémico no sea la representación del mismo, sino que el sol mismo es la misma roca donde está dibujada, o un personaje que ha absorbido de forma humana, absorbido las propiedades del sol o del astro, ¿no? Entonces ahí vamos entrando a complicaciones para poder demostrar que el panel está relacionado con la astronomía o la etnoastronomía. Esa era básicamente alguna de las pequeñas aportes. Gracias, Barthelemy. Yo quisiera comentar en el orden de las manitas brevemente algo que comentó Rafael. Obviamente que en la antigüedad no existían instrumentos como ahora los tenemos, pero una medición lo único que hace como un instrumento para llegar a una propuesta es ahorrar tiempo. Digo, si yo tengo la posibilidad de estar en una pirámide todo el año observando, puedo capturar estos momentos importantes. Sin embargo, normalmente no tiene uno esta posibilidad
Y la medición sirve para adelantarse y puede uno regresar una vez calculado y ver lo que se nidifique en el cielo. En ese sentido, creo que, por supuesto, finalmente la última prueba de, digamos, de realidad, pues es el ojo humano. Pero también depende del tiempo, porque si uno mide, ¿verdad? Y no está uno apuntando al sol o buscando al sol, y resulta que los arqueólogos nos dicen de que aquel yacimiento se levantó hace 500 años, pues esa dirección que ahora veríamos en una noche, a simple vista, pues ya no coincidiría con la estrella o el objeto celeste hace 500 años, por la precesión. Si no tenemos el dato de la medición, no podemos ver hacia el pasado en cuestiones de cielo nocturno, por ejemplo. En cuestión del sol, pues va a depender. Si nos vamos a Stonehenge o a las pirámides de Egipto, pues aún así el sol ya no va a estar como hoy lo veríamos. Entonces hay que entrar al aspecto cuantitativo. No todo se puede resolver a simple vista, dependiendo del objeto bajo el cual estemos estudiando. En ese sentido, que lo más importante es tener la posibilidad de utilizar estos instrumentos. Y yo quiero repetir lo que el colega, el especialista mayor en México en petroglifos, que fue Mateo Barra, decía: no estamos estudiando la astronomía prehispánica, estamos tratando de entender conductas humanas disparadas por el incentivo del cielo. No todo es astronomía. Cuando uno se mete a una pirámide y ve una orientación maravillosa, pues es parte apenas de un discurso muy complejo, donde la astronomía aporta algo, pero hay mucho más. La etnografía, la lingüística, la escultura, los códices, la tradición oral. Entonces es algo muy complejo porque el hombre es complejo. Entonces no podemos pensar que los grandes astrónomos de épocas pasadas se dedicaran, como ahora podríamos hacer números. Obviamente, detrás de esta habilidad que seguramente tuvieron, hay un mundo ideológico muy complejo que no es fácil recuperar después de tanto tiempo. Y como digo, así como los chinos alcanzaron grandes avances y pueden leer los chinos escritura de hace miles de años, en la actualidad, en Mesoamérica, por ejemplo, y yo pienso que también en el sur del continente, es el problema, que no tenemos suficiente información. Entonces, ha habido una destrucción sistemática o resultado de poco interés en los últimos siglos, en muchos aspectos culturales, que nos han, digamos, deshabilitado a la posibilidad de tener más certeza en nuestras propuestas. Pero claramente que la alineación, las mediciones, apenas una de las herramientas posibles que necesitamos utilizar, más otras. Esto es necesariamente, como comenta César, es una actividad multidisciplinaria. De otra manera, yo digo, ni el arqueólogo con toda su arqueología, ni el astrónomo con toda su astronomía, separadamente puede avanzar en posibilidades de explicar este tipo de fenómenos sociales. De otra manera, pues estaríamos al pie del telescopio viendo las galaxias lejanas, pero no. Por eso nuestra sociedad es de astronomía en la cultura. Esto es cultura. Estamos estudiando al hombre a través del cielo. Y bueno, hay diferentes maneras de entrar a ese problema. Yo diría, dependiendo del tiempo, dependiendo del objeto bajo estudio, y podemos aportar a ese discurso tan complejo en algo mínimo, yo diría, pero muy importante. Bien. Gracias. Alejandro. Sí, un par de comentarios sobre algunas cuestiones que se mencionaron. La primera para mí tiene que ver con el uso que le damos al término interpretación y con la cuestión de la recurrencia a la arqueología o a otras evidencias contextuales. Coincido con Javier en que obviamente no es que los arqueólogos puedan en cualquier circunstancia y cualquier sitio hayan resuelto el contexto. Pero creo que a lo que nos referíamos varios que insistíamos en el tema de la arqueología es que muchas veces tenemos un subuso de los registros existentes o una falta de preocupación por generar registros arqueológicos cuando se está abordando arqueoastronómicamente un sitio. Entonces, ciertamente, hecho el registro arqueológico y analizado, tal vez no alcance
y tal vez en algunos casos nuestras hipótesis queden como meras hipótesis de las que no podemos decir mucho más. Coincido con Sixto, es que a veces no tenemos la evidencia y tal vez la tengamos en un futuro con nuevas técnicas, por ejemplo, de datación, y a veces no podemos decir mucho más. Eso por un lado. Por otra parte, cuando hablamos de interpretación nos estamos refiriendo en el sentido restricto a la interpretación del sentido de un motivo, sino a la idea general, hermenéutica, si se quiere en términos generales, de entender cuál podría ser el sentido. Y en ese sentido, más allá de los cambios paradigmáticos en arqueología, de procesualismo, postprocesualismo, arqueología del paisaje, en todos los casos hay una intención interpretativa, se quiera llamar como se quiera. Es decir, si en la arqueología del paisaje conectamos los sitios con el entorno, con los otros sitios, con una cultura regional y con el aprovechamiento de recursos, hay ahí una interpretación y una hipótesis sobre cuáles habrían sido los intereses de las poblaciones en cuestión y cuáles son las posibilidades de conocimiento que hoy tenemos. Hipótesis que a veces puede ser más o menos ajustada, o sea, digo, trabajando con pueblos cazadores-recolectores contemporáneos, yo diría, son tan pragmáticos y no pragmáticos como otros grupos, o sea, no solo se interesan por los recursos son un aspecto importante, tienen tal vez la ventaja de que algunos de esos aspectos de recursos podemos seguir viéndolos hoy, en principio, y por lo tanto, tal vez podemos decir algo, pero no es siempre tan obvio. Lo que nosotros vemos como recursos no necesariamente es lo que un cazador-recolector veía como recursos. Digamos, solo cuando uno acompaña a cazadores-recolectores se da cuenta que hay cosas que uno supondría que para un cazador-recolector son importantes y que después no lo son. Lo mismo que pasa cuando evaluamos los usos agrícolas de la astronomía sin ser agricultores. O sea, uno supone, imagina, y algunas de esas hipótesis están bien y otras están mal. Y cuando se encuentra con un agricultor de verdad, se da cuenta que su uso del cielo es distinto a lo que uno había imaginado. Entonces, yo ahí creo que, o sea, son súper interesantes y me parecen súper importantes las perspectivas que piensan en términos de paisaje y de paisaje regional y de relación con los recursos naturales, etc. Implican también un posicionamiento, implican también estar parado en cierto lugar, privilegiar ciertos aspectos y utilizar ciertas herramientas. Entonces, yo a lo que insisto simplemente es en ser explícitos en qué posicionamiento estamos tomando, en qué herramientas estamos tomando, en no naturalizar ese posicionamiento como si fuera autoevidente y el único posible, y en recurrir a la mayor cantidad de evidencia que podamos encontrar o generar. Es decir, si no hay arqueología, tratar de buscar que haya arqueología del sitio. Si ya hay arqueología, usarla a fondo. Si hay códices, sacarle el jugo a los códices e intentar entender que eso a veces nos encontramos que tenemos contextos en los que hay contexto, y sin embargo, y recordarán los colegas mexicanos, muchas veces lo hemos hablado de los números y números y números, y uno dice, bueno, hay contexto para entender qué podrían ser tales números, o qué no podrían ser tales números, o por qué habrían o no sido importantes en tal o cual sitio. Entonces, eso tiene que estar presente en nuestros trabajos. No solo el número en sí, o la cantidad de números, o de cuentas, o qué sé yo. Porque a mi modo de ver es lo que le permite al lector de un trabajo saber qué tipo de certidumbre le puede otorgar a esa hipótesis, sobre qué supuestos descansa. Por lo tanto, si mañana se entera que tal supuesto se vio contradicho por un nuevo descubrimiento, bueno, pues ya sabe entonces que esta conclusión no se puede seguir sosteniendo. Entonces, cuanto más explicitemos eso, más útil es nuestro trabajo, que no solo es útil cuando encontramos algo, también es útil cuando no encontramos algo, y también es útil cuando probamos que una hipótesis que teníamos no funciona, o que descansa bajo ciertos supuestos, y entonces cuando esos supuestos desaparecen, la hipótesis no funciona. Eso también es importante. O sea, si no es como que solo es una historia de descubrimientos, y todos tenemos hipótesis fantásticas que siempre la pegamos y siempre invocamos con lo que hacían esas poblaciones. Descartar hipótesis también es muy importante. Corroborar que hay una hipótesis que no funciona es también muy importante. Nada, es solo eso. Gracias, Alejandro. Yo estoy de acuerdo justo con eso. La no existencia de algo puede ayudar mucho para seguir buscando, ¿no? Bien. ¿Alguien más quisiera intervenir?
Parece que no. Muy bien. No sé cómo estén ustedes, pero aquí en México ya estamos padeciendo la falta de trabajo de campo. En nuestro proyecto ya agotamos todo, todo va a quedar en la administración, pero necesitamos alimentar esto. Esperemos pronto poder ir al campo. Sí, sí, ojalá, ojalá. O sea, no puedo decir que hayamos agotado todo, pero Tan no tiene ganas de salir al campo. Ustedes son muy eficientes en procesar. Bueno, no sé si no tenemos más intervenciones. Bueno, aprovecho para comentarles un par de cosas. La primera, bueno, agradecer a Jesús y a todos los ponentes, Hans, Rafa, por el esfuerzo y por el esfuerzo tecnológico, sobre todo de luchar contra los micrófonos. Y a todos los que intervinieron en el debate. Recordarles que vamos a dejar la grabación disponible en el canal de la SIAC, como está disponible la del encuentro anterior. Y por otra parte, recordarles que tenemos pronto la Asamblea General de la SIAC. Así que por favor, ya lo mandaremos por correo, pero la Asamblea General, que seguramente será el sábado 20 de noviembre, vayan agendando, porque además de tener los resultados de las elecciones, que son muy importantes, es un momento importante para discutir lo que hemos hecho, planificar lo que vamos a hacer, hacer un poco el balance de situaciones, etcétera, etcétera, y es muy importante que todos los socios participen, así que nada, recordarles eso. Bueno, voy a dejar de grabar.